Maravilloso día, día del Señor, domingo, día de mi Señor. No olvide sacarse tiempo para orar. No olvide que hoy es día de mi amado, ir a la Eucaristía, confiésese, comulgue y reciba al Dios vivo en la hostia. No olvide de orar en familia. Hoy es día del Señor. No olvide ir a misa. Primero el Señor. Primero Dios. No lo deje de último porque no es así. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No olvide leer la Biblia, no olvide orar, no olvide el Santo Rosario. Hoy no lo entiende. Mañana cuando tenga a Dios en la vida, valió la pena tanto esfuerzo en la oración. Valió la pena tanto esfuerzo en la oración. Valió la pena tanto esfuerzo. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron una vez a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó qué querían. Ellos le dijeron: concédenos que cuando estés en tu trono, nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar y de sumergirse en las aguas en que yo me voy a sumergir? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo: el trago amargo que yo voy a pasar, lo pasarán. Y se sumergirán en las aguas que yo me voy a sumergir. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Dios se lo concederá a aquellos para quien lo tiene preparados. Al oír esto, los otros 10 se disgustaron con Santiago y Juan. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo: ustedes no saben que los que son reconocidos como jefes entre los paganos tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere ser grande entre ustedes debe ser servidor de los demás. Y el que quiere ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de todos. Porque tampoco el Hijo del Hombre vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Muchísima tela de dónde cortar. Algunos afirman que los hijos de Zebedeo, cuando se acercaron a Jesús, no tenían en plenitud el reinado de Dios, ni conocían cómo era la manifestación de la gloria de Dios. Ellos pensaban que Dios iba a manifestar de una forma política, que cuando estuviera gobernando no se acordara de ellos. Así como cuando usted busca un hombre en la política, en un poder, acuérdese de mí cuando llegue a ese poder, cuando llegue a gobernar, y dame un puesto maravilloso, porque somos amigos, porque hemos caminado con usted. Pienso que ellos lo pensaron en esa dimensión, que se sienten en los mejores puestos.
Pero Jesús siempre tiene algo mucho más especial para nosotros, mucho más maravilloso. Concédenos que cuando estés en tu trono nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Quién en la vida no quiere estar bien? Si quieren estar bien en un puesto político, en un puesto de poder, cuánto más en la gloria, cuánto más a la derecha y a la izquierda de Jesús. Tremenda petición, tremendo atrevimiento. Y en la vida, como hombres de Dios, como hombres del Señor, debemos ser atrevidos en el pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pidad. Jesús les dice, ¿son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar? ¿Dar la vida? ¿Ir a la cruz? ¿Entregarse? Y responden, claro que somos capaces. ¿De sumergirnos en las aguas que yo me voy a sumergir? Ellos le contestaron, sí, pero aquí ya viene la gloria de Dios, ¿no? Ese puesto, el trago amargo que yo voy a pasar, lo pasarán y se sumergirán en las aguas que me voy a sumergir. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. ¿Son dones de Dios? Solo Dios lo tiene preparado para aquellos. Solo se lo concederá a aquellos para quienes los tiene preparados. El Señor quiso agobiar a su siervo con el sufrimiento. Mucha gente cree que un dolor, una enfermedad, una prueba, un momento feliz es un castigo. En Dios no es así. Si Dios quiso, recuerda que Dios lo va a enviar a probarlo como el oro en el crisol. Y es ahí en una prueba donde la fidelidad se prueba. Es ahí en la entrega, en la prueba, el entregarnos por entero a Dios, donde Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Si nos envió al crisol a probarnos si lo envió a una prueba, es porque usted es un oro muy bueno. Si lo envió a una prueba difícil, es porque usted es un oro que vale muchísimo. Y de ahí lo sacará puro, refinado, brillante, más valioso y más servicial que nunca. Mucha gente cree que la prueba, la enfermedad, claro, si hay prueba y enfermedad y la toma en Dios, va a salir un hombre victorioso, un hombre nuevo, un hombre capacitado para grandes cosas. Mas como Él se entregó en reparación por los pecados, tendrá larga vida, verá a sus descendientes. ¿Le obedeció a Dios? Y verá a sus descendientes. Por ese ofrecimiento, por esa entrega, nos levantó a nosotros. Era el único camino para colocarnos en paz con Dios, para quitarnos la enemistad con Dios. Quiso entregarse por entero al Padre, para reconciliarnos por entero con Él. Valió la pena la entrega, valió la pena la obediencia, valió la pena darse hasta la última gota de sangre por el rescate de nosotros. Y llevar a buen término los designios de Dios. Tal vez pensaríamos que está pasando el Señor. Como cordero manso fue llevado al matadero. Ese don de ofrendarnos, ese don de entregarnos. Muchos proyectos de nuestra vida, muchos dolores de nuestra vida, muchos problemas en nuestra vida, muchos cierres en nuestra vida, muchas cosas cuando se cierran las puertas y Dios nos prepara para Él. De ahí hay un llamado perfecto. En mi proceso como hombre de Dios, en mi camino como exorcista, he visto tantas cosas tan brillantes. Y una de ellas es, querido hermano, que la gente que viene con casos muy difíciles de guerra espiritual, de brujerías muy fuertes, de envidias muy fuertes, y se consagra a Dios, son hombres brillantes, unas vidas intachables, unas vidas
admirables en Jesús. Una vida fuera de serie en Jesús. Después de los trabajos de su vida, volverá a ver la luz. Y el conocimiento de Dios lo saciará. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo saciará. Yo hoy, cuando mucha gente me dice, Padre, vengo, pero no tengo tiempo, no hagamos nada, hijos. No tengo tiempo de orar, no intentemos nada. Porque para mí, en mi experiencia como exorcista más de 15, 17 años, le digo que detrás de una guerra espiritual está un llamado a esto, al conocimiento de Dios. Por eso la guerra espiritual necesita de muchísima oración. Y esa oración fuerte en la guerra espiritual, que es violenta la guerra. Todo el mundo cree que es fácil. Me dijeron que todo iba a estar bien. Solamente le dicen que va a ser fácil y estar bien donde lo van a rebar. Carga tu cruz y sígueme. Carga tu cruz. Podéis beber el cáliz que yo voy a beber y se van a sumergir en las aguas que yo me voy a sumergir. En la cruz. En el dar la vida, en la flagelación, en la renuncia, en el ayuno. Ese es el cáliz que debemos beber. Para algo, y el conocimiento de Dios lo saciará. Claro, hoy en mi guerra espiritual, en mi conocimiento espiritual, le puedo dar un concepto mucho más claro. Yo también me pasó lo mismo que le pasó a usted. Yo no lo entendí en su momento. Pero hoy entiendo esto, que no hay cosa más hermosa, no hay cosa más maravillosa en la vida de uno que lo sacie tanto, que lo cambie tanto, que lo haga tan feliz. Es como el conocimiento de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Lea la Biblia. Ore muchísimo. Que y el conocimiento de Dios lo saciará. No hay, hoy en mi vida no veo algo más pleno que esto. En lo poquito que lo conozco. Llevo en mi vida los sellos del pecado, las marcas del pecado. Algún día quiero llevar también en mi vida la gloria, la santidad, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente anda con tatuajes, con el aborto? Porque llevan sí la separación, las enfermedades del alcohol. ¿Cuánta gente dice, me da las gripas durísimo porque fui un fumador de miedo? Llevan sí las marcas del demonio. Pero también llevaremos mañana esto, las marcas divinas, los sellos divinos, los fuegos del Espíritu Santo. Después de los trabajos de su vida volverá a ver la luz. Si Dios lo pasa por prueba, no se suelte, séale fiel, no se avergüence de Él, camina, que mañana, cuando conozca de Dios, será Él y el conocimiento de Dios lo saciará. Por eso vuelvo y le digo, cuando la gente viene a buscarme, Padre, yo quiero ser liberado, pero no quiero orar, no hay nada que hacer, ve. Si no quiere orar, no hay nada que hacer, porque la guerra espiritual la arrebatan los valientes orando. Amén. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con las culpas de ellos, dar la vida. Ese era el proyecto de Dios. Se entregó totalmente, se donó totalmente. Por eso la palabra dice, en Jesús, Hijo de Dios, tenemos un sumo sacerdote superior a los demás, que atravesó ya los cielos. Por consiguiente, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Firmes. Nuestro sumo sacerdote no es de debilidad. Al contrario, Jesús se sometió a toda clase de pruebas, como nosotros, pero sin pecar. Amén.
Así pues, acerquémonos con confianza al trono donde reina el Dios de la gracia, para alcanzar gracia y misericordia y obtener la ayuda oportuna. Acérquese. Si quiere tener una ayuda oportuna, acérquese a Jesús. Búscalo. Ámalo. Acérquese. Ese es Dios. Ese es el Dios que amamos. Siervo inocente del Señor, librará del castigo a los demás, cargando con la culpa de ellos. Dio la vida por mí. Empezando la oración le dije, empezando la predicación le dije, se entregó totalmente por nosotros. Por eso dice, Dios les concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Los discípulos se disgustaron con Santiago y Juan. Jesús les dijo a todos, ustedes saben que los que son reconocidos como jefes entre los paganos los tratan despóticamente a sus súbditos, y que los grandes les hacen sentir su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere ser grande de ustedes debe ser el servidor de todos. Jesús es grande porque es hijo de Dios, porque es Dios y porque dio la vida por usted y por mí. Se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó porque Él vino a dar la vida y a servir. Ese es el ejemplo que nosotros seguimos. Que Dios nos dé el don de dar la vida por la salvación de las almas, de orar, de ayunar y de entregarnos por entero al Señor. Que la Madre del amor divino, la Madre de mi Señor, de lo más hermoso, del amor divino, les dé un hermosísimo domingo. No olvide orar. Que algo que nos va a hacer tan felices es el conocimiento de Dios. Los amo mucho. Dios los bendiga. Dios los cuide. Abrace al Señor. Búsquelo. Búsquelo. Para mañana llevar en el alma, en la vida, los sellos de la grandeza divina. Su gozo, su paz, su fortaleza, su conocimiento. Conocer a Dios es algo que causa, sacia. El conocimiento de Dios lo saciará. Es algo fuera de serie. Es una plenitud en la vida. Vino. A quien me ama mi Padre lo amará y vendremos a Él y viviremos en Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Dios los bendiga.